buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la paciencia. Vamos a dar inicio con el máximo de puntualidad posible, así aprovechamos al máximo nuestro orador del día de hoy. De todas maneras, la gente se va a seguir incorporando seguramente. En primer lugar, agradecerles en nombre del Club de la Libertad a todos ustedes por estar aquí presentes en el día de hoy. En segundo lugar, agradecerle muy especialmente a Carlos Sabino su tiempo, su disposición, la gentileza de acompañarnos en este día para hablar de estos temas, para este diálogo que se va a iniciar con una presentación de él, pero que después va a continuar con el ida y vuelta que podamos generar con cada uno de ustedes. Algunas recomendaciones de rigor antes de la presentación. Vamos a tratar de mantener los micrófonos muteados, así evitamos el sonido ambiente de cada uno de nosotros y lo podemos escuchar con atención al orador. Les recuerdo a todos ustedes que aquellos que tengan encendido el video, recuerden que tienen la cámara prendida y que eventualmente podrían ser visualizados por el resto de las personas si están en movimiento o haciendo alguna otra actividad en este momento. Así que si eventualmente prefieren no ser observados, la sugerencia de apagar sus cámaras. De todas maneras, creo que cada uno de ustedes allí también se ve. La mayoría de las inquietudes vamos a tratar de trasladarlas a través del chat, escribiéndolas a medida que se les vayan ocurriendo o eventualmente al final de la presentación. Y por supuesto, aquellos que tengan interés en participar y hacer alguna alocución, solamente nos avisan por el chat o eventualmente levantando la mano en la modalidad Zoom. Nuevamente, bienvenidos a todos. Nuevamente, gracias a Carlos Sabino. Creo que todos lo conocemos, pero para aquellos que tenemos la posibilidad de haber tenido algunos intercambios con él, reconocerle no solamente su tarea como docente, su tarea profesional desde la sociología, sino también particularmente esa historia fabulosa que ha dado nacimiento a la charla del día de hoy también, ¿no? Es el libro que es Todos nos equivocamos, que tengo por aquí, y que ahora nos va a mostrar Carlos seguramente una edición posterior, también hoy disponible. Ese Todos nos equivocamos que relata magníficamente el proceso de evolución personal, el proceso de evolución intelectual e ideológica, en primera persona en este caso, pero que me parece que es tremendamente inspirador para mucha gente. Y justamente ese Todos nos equivocamos me parece que dio nacimiento a este título de hoy, un poco parafraseando el libro y un poco también hablando del presente, que tiene que ver con ese tal vez nos estamos equivocando ahora también. Así que de esta manera le doy la bienvenida al profesor Carlos Sabino, docente de la prestigiosa Universidad Francisco Marroquín, miembro de la Sociedad Montpellier. Gracias por la oportunidad, Carlos, bienvenido y lo escuchamos. Gracias a ti, Alberto. Muchas gracias por esta oportunidad que me has dado de, digamos, exponer mis ideas. Les voy a contar, ojalá que sea breve, que pueda ser breve, el título de dónde viene. El título viene de una mañana en Madrid, cuando yo bajaba de mi casa para ver si ya habían llegado los diarios, allá se despiertan un poco tarde, y encontré que Alfonsín había ganado. Esto sucedió hace 37 años. Y entonces empecé a leer las noticias y me di cuenta que todos nos habíamos equivocado. Es casi innecesario decirlo, pero lo importante del título es el todos. O sea, si yo me equivoqué, bueno, hubiera puesto me equivoqué en tal cosa. No, es la comprensión, la asimilación de la idea de que nos habíamos equivocado todos, concretamente en Argentina. Yo no tenía la idea de hacer un libro autobiográfico. Nos habíamos equivocado los muchachos que allá en el año 60 creíamos que podíamos cambiar el mundo. El mundo era injusto, el mundo parecía democrático, pero era tiránico. Era injusto en todo sentido. Había que cambiarlo. El problema no era ese. El problema es que creíamos que podíamos cambiarlo con una gran revolución inspirada por el marxismo. Bueno, yo estuve un tiempo en eso, me desengañé, me di cuenta de que estábamos equivocados.
cuando viajé a Chile. Yo fui de las pocas gente que viajó con su familia a Chile para trabajar por una opción de socialismo en libertad, que enarbolaba en ese momento el doctor Salvador Allende. Viajé allí, me radiqué allí, fui docente 2 años en Chile, casi 2 años, y comprobé lo que era el socialismo. No había leído ni a Hayek, ni a Adam Smith, ni a Locke. No había leído nada liberal. Más bien cuando encontré lo que era realmente el socialismo en la práctica, lo que era vivir haciendo colas, lo que era depender de gente que decidía por uno qué consumir, qué hacer, etcétera, cuando vi el arribismo y la forma de una nueva forma de dominación que se estaba planteando, más horrorosa que la que yo repudiaba del capitalismo, acudía a leer, a ver quién me explicaba eso, acudía a leer El Capital de Carlos Marx. Como ustedes se imaginarán, no encontré respuesta. La respuesta la encontré, vamos a decir, creo que 8 años después. La encontré leyendo a Adam Smith. Hay una serie de historias que no voy a contar. Luego también entendí que se habían equivocado los que dieron el golpe en Argentina contra las personas que, como yo, habían querido cambiar el mundo. Yo había escrito incluso a los 20 años un papelito, una especie de manifiesto, que planteaba la forma de insurreccionar el mundo. Cuando la vi aplicada concretamente por los montoneros, esto sin ninguna alusión especial, pero las personas que aplicaron un poco la idea que yo tenía a los 20 años, en los 20 años yo los tenía en el año 64, me horroricé, digo, esto es lo que yo había concebido. Monstruoso. Bueno, ahí cuando ganó Alfonsín dije, todos nos habíamos equivocado. Los que queríamos la revolución, los que repudiaron la insurrección y la violencia montonera y de otras gentes, y pensé que entrábamos en una etapa pacífica, constructiva, de democracia, pero no fue así. Realmente lo que vino después, ustedes lo saben mejor que yo, porque sé que en el auditorio hay un montón de argentinos. Comprendí que nos habíamos equivocado todos y conversé con mucha gente y les di mucha vuelta a la idea a ver si hacía un ensayo sociológico, un ensayo filosófico, porque no quería plantear mi propia historia. Me parecía que yo era un personaje no secundario, sino terciario, uno del montón, realmente. Y entonces no me parecía valioso hasta que al final comprendí que tanta gente me preguntaba cómo, a partir de los años 80, cómo empezaste a ser liberal, cómo dejaste el marxismo atrás. Y yo explicaba y hablaba, y eso era larguísimo y fastidioso. Entonces decidí realmente ponerlo por escrito. Digo, bueno, voy a contar la historia de mi vida, aunque sea trascendente, le va a quedar a mi familia. Y escribí ese libro, Todos nos equivocamos, pero ya con una visión filosófica más amplia. Con la visión filosófica de que todos somos seres mortales, débiles, frágiles, fragilísimos. ¿Sabe cuándo uno puede ver que uno es frágil? Cuando hace un examen clínico de laboratorio y le dice que el valor de tal cosa es 8.7, que es demasiado alto o que es demasiado bajo. Y esa tal cosa son como 50. Es decir, que nosotros dependemos de unos equilibrios increíblemente complejos que la medicina trata de desenredar y va desenredando en el último siglo y medio, pero que en realidad nuestra persona es una persona débil, frágil, sujeta a todo. Y también nuestras ideas. Y me pareció bueno el título por lo siguiente, porque el que cree que no se equivoca, el que está seguro de tener la verdad, yo no digo que no existan verdades, pero el que cree y está seguro de tener la verdad es capaz de todo, de la barbaridad más grande, para hacerla triunfar. Por el bien de la humanidad, por el bien de la idea. Ese es el trasfondo de la guerra religiosa. ¿Por qué se mataba a la gente de otra disciplina o de otra inclinación religiosa? Se la mataba porque
estaban equivocados. Pero el que las mataba creía estar en la certeza absoluta, creía saber la verdad completa. Y eso se ha repetido, le digo, a las guerras de religiones, porque son famosas por la cantidad de muertes que han tenido, pero las profundas, las terribles ideologías que florecieron en el siglo XX, fascismo, nazismo, comunismo, esas ideologías realmente partían de ese presupuesto. Yo tengo la verdad absoluta, todos los demás están equivocados. Yo sé para dónde va la humanidad. Tengo derecho, por lo tanto, a hacer algunos pequeños sacrificios, 10, 20 millones de personas, con tal de que triunfe esta idea. De ahí la idea de poner ese título, que es un título que llama la humildad intelectual, que es una idea de ir contra la soberbia, que yo he experimentado en mi propia vida, que yo me he dado cuenta de la cantidad de veces que estaba equivocado frente a todo, digamos, a las afirmaciones que yo había hecho. Yo no sé si se les interesa algo más de mi vida, lo pueden preguntar. Está en el libro tiene una segunda edición, como decía Carlos, que es esta. Creo que se lee al derecho o al revés, lo veo yo. Pero este libro está solamente en internet, se puede comprar en Amazon. Es el mismo libro con 2 capítulos agregados al final, porque yo lo terminé de escribir en el 2003 y decidí en el 2018 actualizarlo. Habían pasado 15 años, pero incluso en el 2003 yo no llegué hasta el 2003. Así que si quieren saber un poco esa historia, cómo yo pasé de esa visión marxista del mundo a una visión liberal del mundo, que no es una visión ortodoxa ni rígida, que no hay un liberalismo puro y todos los demás no son falsos liberales, ¿no? Ese es un error que también, es decir, es un aprendizaje que hice en el marxismo, porque todos los marxistas, cada quien era el más revolucionario. Déjenme saltar de una vez, les digo, si quieren conocer más está el libro, pueden chatear o lo que sea. Déjenme plantear la situación actual. La situación actual es una situación novedosa para la humanidad. Vamos a ver por qué es novedosa. Plagas, epidemias, pandemias, brotes de enfermedades han sucedido siempre. La humanidad ha surgido combatiendo no solo los grandes felinos, no solo los animales que podían destruirlos así visible y físicamente, sino que ha sobrevivido a infinidad de parásitos, desde algunos grandes hasta otros tan pequeños como los virus que ni siquiera se pueden ver al microscopio óptico, necesitan un microscopio electrónico para poder verse. La humanidad ha sobrevivido porque hemos ido acumulando un sistema inmunológico maravilloso, pero no perfecto, porque también evolucionan esos virus, esas bacterias que a veces están, y otros microorganismos que a veces están reducidos a una especie animal determinada, a una zona geográfica determinada, etc. Me pidieron en la universidad hace 2 días que hiciera una especie de recapitulación de estas pandemias y epidemias. Que les voy a decir, pandemia y epidemia son nombres, son un tecnicismo realmente que se aplica en las últimas décadas. Pandemia sería aquella epidemia que se traslada a más de un continente y que tiene además contagios internos, contagios propios, es decir, que el virus se va desarrollando en varias partes a la vez. Pero es prácticamente sinónimo de epidemia. Y les puedo recordar las más grandes que se han registrado en la humanidad, porque en el Neolítico allá, o en el Paleolítico, no sabemos cuánta cosa habrá pasado. Pero de las que tenemos en los tiempos históricos, la más famosa es la peste negra. Y la peste negra me sirve a mí, que fue una enfermedad devastadora, monstruosa. Producía una muerte además en condiciones terribles. La peste negra a mí me ha enseñado 2 cosas. La primera, que ahí empezó, según los registros históricos, puede haber alguno anterior, pero que yo crea no hay más anteriores, ahí empezó la idea de cuarentena. Empezó en la República Independiente de Venecia,
La República de Venecia era una república marítima que, digamos, se desarrolló en el Mediterráneo, sobre todo oriental, y que ante la peste negra impuso en 1348 la primera medida de cuarentena contra algunos barcos que llegaban de zonas afectadas. ¿Por qué 40 días? Bueno, por estar cubiertos. No se sabía cuánto tardaba en incubarse una enfermedad, y esa enfermedad, digamos, podía estarse seguro de que ya no lo tenía la gente en 40 días. O sea que llegaban los barcos, se los dejaban ahí atracados durante 40 días, se les daban alimentos a la pobre gente, y recién a los 40 días podían desembarcar en la bonita ciudad de Merecia, en todo caso. Ahora, esa es una enseñanza de la primera idea de cuarentena: aislar al enfermo para no evitar el contagio directo. La segunda es que, leyendo lo que sucedía ahí, hay muchas enseñanzas. Les recomiendo que si tienen algún libro que trate sobre eso, lean, porque la verdad vale la pena. Es que en muchas poblaciones se culpó a los judíos. Claro, los judíos siempre se los culpaban de todo, que envenenaban los pozos, que querían quedarse con no sé qué. Y eso nos enseña que ante un temor, ante un peligro posible, directo y concreto, pues la gente normalmente tiene esa tendencia a culpar a los demás, a buscar un culpable. El ser humano ha aprendido a buscar culpables y a buscar remedios con toda rapidez. Rapidez que es muy útil cuando uno está en un bosque y de pronto ve una mancha amarilla y dice, ¿será o no será un leopardo? Y más vale que asumas que es un leopardo sin hacer ninguna investigación científica y que te vayas para otro lado. Pero no es el caso actual, por supuesto. Entonces, la idea de la culpabilidad, que yo he visto aquí, no en mensajes que le mandan a uno, en este caso con los chinos, pero puede ser la culpabilidad de los gobiernos, etc. ¿Qué es lo que? Bueno, después de eso hemos tenido epidemias por montón. Ya solo leerles la lista me llevaría a la conferencia, pero les voy a mencionar cosas conocidas: la famosa gripe española de hace un siglo, casi un poquito más de un siglo, que mató entre 50 y 100 millones de personas, el paludismo, el dengue, el Zika, etc. En todas se han tomado medidas preventivas de saneamiento. A medida que ha ido avanzando esto, las medidas de saneamiento más conocidas son las que tomó el doctor William Gorgas, que permitieron construir el Canal de Panamá, porque el Canal de Panamá no se podía construir no por accidentes geográficos, sino porque se morían los trabajadores, los gerentes, los directivos, todo el mundo se iba muriendo. Gorgas encontró una solución muy simple después de que un médico cubano, Finlay, le explicó que se transmitía por mosquitos, que eran drenajes, mosquiteros, hospitales apropiados, etcétera, etcétera. Bueno, no me extiendo más en eso. ¿Qué tenemos de nuevo hoy? Hoy tenemos de nuevo una cuarentena, no diría inversa, pero casi. Una cuarentena total. Estamos los sanos en cuarentena. Se supone que con eso se va a controlar el desarrollo de la epidemia. Me parece a mí que eso es una equivocación bastante fuerte. ¿Por qué es una equivocación? Bueno, por varias razones, pero la primera razón es que los virus son muy difíciles de controlar. Una mascarilla puede evitar el contacto, la transmisión de virus en una interacción, pero a lo largo de un día la persona toca miles de objetos, se mueve, etc. Y aún cuando está en su casa tiene que conseguir comida, tiene que tomar aire, en fin. Hay una cantidad de cosas que dicen que la única seguridad contra una epidemia es la inmunización de la gente. Si hay una vacuna, mejor, se la puede eliminar. La única que se supone que se ha eliminado es la viruela. Se supone, que todavía no estamos del todo seguros de eso. Es un error entonces porque se ha paralizado la economía en aras
de impedir el contagio. Yo entiendo que en algunos países, yo vivo en Guatemala, en algunos países eso estuvo bien al comienzo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de salud bastante débil, bastante escaso, muy bueno en algunos niveles, pero muy deficiente en cuanto a cobertura global, y que había que dar tiempo para que la epidemia no entrara así de lleno de un día para otro. Pero ahí empieza el otro problema, pero eso tiene que tener un límite. Una cuarentena de toda la población ilimitada nos pone ante una situación, yo diría totalitaria, pero más que totalitaria, absurda. Vamos a ir por partes, claro, esta es una charla corta, no podemos ir desarrollar todo esto a lo largo de todos los detalles, pero la primera cosa es que no es la economía o la salud. La salud depende de la economía. Si yo no tengo agua limpia, si no tengo alimentos suficientes, si no tengo una cantidad de productos que estoy acostumbrado a consumir y que necesito consumir, pues me enfermaré. No sé de ustedes cuántos, pero la mayoría de las personas dependen de alguna pastillita pequeña que se tiene que tomar todos los días o que se toma cada tanto para poder sobrevivir y para evitar alguna enfermedad que tiene o que puede tener. Entonces no se trata de un dilema de la economía o no la economía, no se trata de ganar o no ganar plata. Ganar plata es imprescindible para mantener el edificio de nuestro consumo activo y en condiciones suficientes como para poder sobrevivir. O sea que si dañamos la economía, estamos produciendo muerte. Y si dejamos seguir el virus, también estamos dejando producir muerte. El punto que más me interesa destacar, bueno, antes de ir al punto que más me interesa, el otro problema es de dónde surge el totalitarismo. Ese totalitarismo de decir, usted no debe salir de mi casa, usted debe quedarse encerrado, usted no puede hacer esto, que eso es lo más totalitario que hay, tan totalitario o más que cualquiera de los sistemas comunistas y demás que han existido. Lo imponen los gobiernos porque quieren controlar a la gente. Yo le diría, los gobiernos siempre quieren controlar a la gente. Creo que lamentablemente todos nosotros pagamos impuestos. Y al pagar impuestos tenemos que hacer una serie de registros y transacciones que son de lo más engorrosas y de lo más lesivas para nosotros. Pero los gobiernos tratan de aumentar su esfera de influencia, sus ingresos, se endeudan, nos meten en problemas inflacionarios, nos meten en toda clase de problemas. O sea que los gobiernos como ente abstracto son culpables. Pero, ¿qué pasa en este caso concretamente? Los gobiernos han actuado como han actuado porque la gente tiene una semilla totalitaria adentro de sí mismo, porque la gente quiere que la cuiden. Y les voy a decir, mi penoso conocimiento de la especie humana dice que queremos la mayor libertad posible, pero que nos cuiden, que nos den de todo, que nos ayuden, etc. Es decir, queremos todo a la vez. Entonces la gente criticaría a los gobiernos que no hicieran nada porque la han dejado desamparada, pero critica a los gobiernos que han hecho mucho porque son totalitarios, y a los que han hecho algo intermedio porque son intermedios, porque no se han definido. Es decir, los gobiernos son culpables de muchas cosas, pero somos nosotros los culpables, y en países como Venezuela, México, Argentina, nosotros mismos los elegimos. Después nos quejamos de que este hombre es una cosa, este hombre es la otra. Les voy a decir el punto al cual quiero llegar. Acá tengo una pequeña listica de últimas pandemias, pandemias del siglo XX. Gripe de Hong Kong, 1968, no fue muy terrible, mató 1 millón de personas nada más. Vean las cosas. SIDA. El SIDA fue detectado en 1981. ¿Cuánta gente ha matado? No sabemos. ¿Cuánta gente sigue matando? Y de paso, les comento, sigue matando el paludismo, sigue matando la fiebre amarilla. Tengo algunos datos ahí para el que quiera saberlo. Sigue matando el cólera, inclusive. Cosas que en la mayoría de las sociedades civilizadas nosotros las vemos como cositas extrañas del pasado.
Pero vamos al siglo XXI. Estos dos son dos grandes epidemias de la segunda mitad del siglo XX, que tuvo antes esa mal llamada gripe española y tuvo otras epidemias muy fuertes. Tenemos el SARS, es el síndrome respiratorio severo, etcétera, que apareció entre el 2002. Tenemos la gripe A, H1N1, que apareció en el 2009 y gracias a la cual yo vi por primera vez gente con mascarilla en los aeropuertos. El Zika en 2015, el ébola un año antes, 2014. Y ahora tenemos el COVID-19, que podríamos llamar gripe de Wuhan o algo así. Piensa en este escenario nada más. Si en cada una de estas epidemias hubiéramos adoptado la estrategia actual de cuarentena general, usted no sale de su casa, ¿a dónde estaría el mundo? Yo me pregunto así, inocentemente, ¿qué va a pasar cuando pase el COVID-19 y venga el COVID-22? Otra vez vamos a estar paralizando el mundo, otra vez vamos a tener 1 millón de aviones parqueados en algunos lados, barcos petroleros rondando por ahí que no saben dónde descargar su mercadería, etc. Entonces, esta estrategia es insostenible en el largo plazo. Eso es lo que pienso yo realmente, porque además tiene un segundo punto, que es el que nos lleva a un peligroso totalitarismo. Y yo con esto ya voy a ir terminando realmente, porque veo que hay mucha gente en el chat y no alcanzo a leer todo lo que dice. El segundo punto es, ¿cuándo se va a terminar esta pandemia? ¿Cuándo levantamos las medidas? Cuando descienda un poco la curva, y si hay un rebrote, cuando descienda mucho, cuando ya no haya ningún caso. Mire, si esperamos que ya no haya ningún caso, vamos a permanecer en cuarentena hasta que todo el mundo muera de inanición, porque siempre aparecen algunos casos. Hay casos de cada una de estas enfermedades que les mostré. Simplemente voy a darles un número para que tengan un poco la idea. La fiebre amarilla, que nadie habla de la fiebre amarilla hoy. Yo no conozco a nadie que haya muerto de fiebre amarilla o que conozca a alguien que murió de fiebre amarilla. Pero la fiebre amarilla afecta anualmente a 200.000 personas, de las cuales mueren 30.000. ¿Qué haremos entonces? Vamos a hacer una cuarentena general para todos. Yo no estoy acá para recomendar políticas. Yo estoy acá para... La única política que voy a recomendar es que, como en toda la historia humana, paleolítico para adelante, cuídese a sí mismo. Si usted no se cuida, nadie lo va a cuidar. Nadie sabe mejor que yo lo que yo necesito. Y eso vale para todo el mundo. ¿Me puedo equivocar? Claro que me puedo equivocar, yo lo reconozco, de ahí el título de la conferencia. Todos nos equivocamos. Si me equivoco y tomo una copa de más, o fumo un cigarrillo cuando no debo fumarlo, o hago alguna otra cosa, o salgo sin mascarilla o cualquier otra cosa, ¿quién se va a perjudicar? Yo. O sea, la responsabilidad individual empieza por ahí, por no pedir al gobierno que me cuide, por cuidarme yo. Si el gobierno puede hacer algo y si hay un foco infeccioso y yo no lo puedo combatir, pues podemos hablar de acción pública en ese momento. Pero básicamente el problema es de filosofía de vida. La filosofía de vida me indica a mí que yo soy responsable por mi vida. Y en el momento que yo declino esa responsabilidad, soy una especie de esclavo disponible para el que quiera hacer conmigo lo que quiera. Termino aquí porque me dijeron media hora, ya son 4:29, y como Alberto empezó puntual, me estoy comiendo un minuto que lo dejo para las preguntas. Quería saber, Alberto, hasta qué hora estaría esto abierto para más o menos ir graduando la longitud de mis respuestas. Bueno, la paciencia que usted tenga, Carlos, primero, y la de la gente, por supuesto, también, idealmente rondando la hora 15, si usted se anima. Perfecto. Pero bueno, tenemos la primera de las afirmaciones aquí, dice, te hiciste liberal porque aprendiste a leer en el concepto amplio de la palabra, leer, o sea, interpretando y razonando. ¿Puede ser ese un resumen? No. Quizá leer
Es la segunda etapa. Leer es interpretar, porque aprendí a sufrir, no a leer. Porque tenía un hijo de 3 meses y no tenía comida. No es porque fuera pobre, tenía la billetera con un fajo así de billetes, no había que comprar. Yo recuerdo todavía, creo que ese día dejé de ser socialista, cuando después de toda la mañana que no fui a trabajar por eso, conseguí un pollo congelado, así, de 10 centímetros, que venía de Dinamarca concretamente, y me di cuenta de que se estaban abusando de nosotros, hacían lo que querían, estaban empobreciendo, nos estaban diciendo qué podíamos consumir y qué no. Y yo veía a los alumnos de la universidad como de pronto, sin haber concluido siquiera sus estudios, pero por ser ficha buena del partido, la nombraban o lo nombraban como gerente general de algo y se comportaban igual que el gerente burgués, entre comillas. No, la lectura es importante, la lectura es un segundo momento, pero para mi persona, el primer momento es esa, la carencia terrible que significa depender del Estado para tu consumo, para tu producción, incluso hasta para tu circulación. Esa sería la respuesta corta. Miguel también acá plantea una propuesta un poco más larga, voy a intentar resumirla. Dice, esta es mi propuesta desde febrero, ¿parece viable? La propuesta es más sencilla, aislar a los grupos de riesgo que no son más del 6% de la población, que se puede y bien, y el resto a seguir la vida normal. Yo no estoy, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo, yo estoy en los grupos de riesgo, estoy fumando delante de ustedes para que sepan que sí, además estoy en los grupos de riesgo. No, no creo, yo creo que los grupos de riesgo somos en gran parte personas mayores que ya nos hemos cuidado por lo menos 60 años y no veo por qué nos tienen que aislar. Aislemos los enfermos, como decían los venecianos en 1348. Aislemos a las personas que vienen de un avión y que pueden estar contagiadas. Hagamos test a esa persona, pero a nosotros no nos tienen por qué aislar. Aquí en Guatemala se supone, por suerte esa norma está tomada con liberalidad, se supone que no podemos salir a la calle. Yo salgo a la calle todos los días. ¿Por qué salgo a la calle? Porque yo sé que me hace bien. Porque yo sé que el encierro me daña psicológicamente y el daño psicológico me produce un estrés que baja mis defensas. Eso es lo que yo pienso. Y yo necesito estar en forma físicamente, tengo 75 años, no me puedo dar el lujo de pasar todo el día sentado en un sillón porque me voy a morir dentro de un año o dos. Entonces, el riesgo de contraer el coronavirus, que ahora les voy a dar unos datos sobre eso, aprovechando esta pregunta, el riesgo es muy inferior al riesgo que corro si me quedo encerrado. El coronavirus tiene, hasta ahora, según los datos mundiales, que yo los consigo minuto a minuto actualizado en una página que se llama Worldometer, tiene una tasa de enfermos graves del 2%, que es una tasa baja, y una tasa general de mortalidad de los infectados del 6%, aunque ahora es más, pero la tendencia es claramente entre el 5 y el 7%. Los infectados no son los que aparecen ahí, aparecen ahora 4,5 millones. No, ahí va a haber personas que tienen ya el virus, posiblemente 10 veces más o 20 veces más. Son las personas que han tenido algún síntoma o que han sido detectadas en alguna exploración que se ha hecho. Esas personas, por supuesto, no se dan cuenta que tienen el virus. El virus del coronavirus no es más que una gripe severa, una gripe de las peores, no tan mala como la española aquella, que mataba a un porcentaje de gente altísimo. Se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas. El virus del coronavirus es aproximadamente, yo no soy epidemiólogo y no tengo datos serios en la mano, es algo así como el doble de lo que mata una gripe normal. Las gripes normales matan. En Guatemala, aquí yo tengo un datito, a ver dónde estaba. 165,000 personas al año mueren de gripe. Bueno, posiblemente con el coronavirus mueran 5 o 6 veces más. No es que va a morir la mitad de la población como en la peste negra, no es que va a ser como el cólera, en fin, es una cosa severa.
estamos de acuerdo que es severa, hay que ser un poquito más riguroso, cada quien se debe cuidar a su estilo, que se pueda, pero yo no creo que esa medida discriminatoria de que algún epidemiólogo diga que no pueda salir a la calle y yo ya no pueda salir a la calle. Yo no lo voy a aceptar. Si me metieran preso, pues que me metan preso. Pero realmente no estoy de acuerdo con esa posición. Voy a aportar la mirada del abogado del diablo, si se anima. Dale. Bueno, uno de los argumentos que ha aparecido en el contexto de este tema de la responsabilidad individual de las libertades es ese que tiene que ver con, bueno, ok, Carlos Sabino tiene derecho a salir a la calle, finalmente es el que pone el cuerpo y se arriesga a padecer la enfermedad. Ahora, cuando Carlos toma esa decisión, eventualmente puede, por circunstancias de la salud, tener que ser hospitalizado en un sistema público que comparte con otros ciudadanos, y entonces su, entre comillas, irresponsabilidad individual lo podría hacer llevar a ocupar una posición y competir en ese espacio físico que es la salud pública con un ciudadano que probablemente haya hecho lo máximo posible por cuidarse y haya recibido la enfermedad igual. ¿Qué argumento tenemos ahí para debatir? Ahí tengo, mira, tengo un contraargumento que me voy a poner yo. Yo tengo derecho a arriesgarme, pero no tengo derecho a contagiar a otro. Entonces yo debería salir con una mascarilla tal que impida que si yo estoy enfermo y no me di cuenta, lo contagie a los demás. O sea, esa es parte de la responsabilidad asociada íntimamente a la libertad. Con respecto al sistema de salud pública, el sistema de salud pública es básicamente una creación socialista. Y ese sistema yo no lo uso. No lo uso porque el sistema de salud privada, gracias a no sé qué, gracias a la historia en este país, me permite acceder a él. Entonces, no compito con nadie. Si me tienen que hospitalizar, pagaré por mis servicios con mi plata que gané con mi trabajo. Ahora, si tuviera que ir a un sistema de salud pública, bueno, pues ya estamos hablando de que en un sistema de salud pública, con ese mismo argumento, debería prohibirse el cigarrillo, debería prohibirse las bebidas alcohólicas, debería prohibirse las bebidas azucaradas, etc. Y entonces, las milanesas argentinas, ¿sí? Si se prohíbe la milanesa argentina, estamos al final de la civilización. Prácticamente ya ahí, ya no vale ni la pena discutir. Dice, bueno, una afirmación aquí de Jorge, dice, las disenterias provocadas por agua para consumo humano, maltratada o no tratada, mata a millones de personas por año, la mayoría niños. Otra cuestión dice, ¿cuál cree usted que es la razón de ser de esta pandemia? La razón de ser es que hay millones de microorganismos, millones de especies de microorganismos. Y de pronto algunos se equivocan, porque ellos también se equivocan, y afectan a la gente y la matan. Digo que se equivocan porque microorganismo que mata al recipiente, al host que dicen en inglés, ese microorganismo se quedó ahí. Entonces, mucho hemos visto en la historia, el SIDA es un ejemplo de eso, de enfermedades que pierden su virulencia, que siguen afectando a la gente, pero en forma más suave, y que gracias a eso esos virus se siguen reproduciendo, que es, digamos, la norma. La gripe común es una de esas, es el caso más emblemático. Prácticamente toda la humanidad ha tenido alguna vez esa gripe común, y prácticamente mueren 185.000 personas, que es menos del 1 por 1000, es una cifra muy, muy baja, realmente. Entonces, bueno, no hay una razón específica para este virus. Los virus siempre aparecen, evolucionan ellos mismos. Hay mucho movimiento, mucho contacto en esta tierra. Fíjense que hay enfermedades transmitidas por las ratas, otras por los mosquitos. Se puede hacer algo con eso, otras que entran en las reses, en las vacas, hay una gripe porcina que también hubo. Son virus que son residentes en una especie que por alguna razón, algún descuido, no es un descuido deliberado, sino alguna razón aleatoria, podríamos llamarle así, pasan al ser humano. Hay toda una fábula acerca de un virus que se escapó de un laboratorio. Miren,
Esa es una fábula, porque nadie hace experimentos con virus a este nivel. Pero en todo caso, pueden pasar cosas así. Hay un ejemplo real de lo que le pasó a un laboratorio, que es en San Pablo, que criaban una variedad de abejas que se escaparon y son las famosas abejas africanas, que son mortales realmente. Pasan cosas de todo tipo. A saber qué pasó esta vez, no lo sé. Dicen que fue por comer carne de murciélago. Podría ser. Sí, No sé. le podríamos pedir a los chinos que dejen de probar animales raros, ¿no? Pero eso sería otro Pero, capítulo. pero después entonces tendríamos la gripe porcina, yo no sé. Mira, hay un problema ahí importante. Me interesa la parte así como ético, filosófica. Yo no puedo hacer, yo debo cuidar mi vida, pero no debo cuidarla al punto tal que mis cuidados me impidan vivir. No sé si se capta la idea. Yo me cuido cuando voy a cruzar la calle, digamos así. Pero si yo me impidiera cruzar cualquier calle en cualquier momento, pues estaría impidiéndome mover, vivir. Entonces, puede ser que el bistec que me voy a comer mañana tenga alguna cosa nueva. Puede ser que tenga una variedad de una bacteria que no murió en el congelamiento. No puedo controlarlo todo. Y esa soberbia de querer controlarlo todo es lo que nos está matando. Esa aversión tremenda al riesgo que tienen las sociedades actuales. Las sociedades actuales, que son sociedades ricas comparadas con cualquiera de toda la historia humana, tienen demasiado miedo ahora a perder lo que tienen. Y entonces se andan cuidando de mil cosas. Vean ustedes, cómprense un pantalón y vean toda la cantidad de cosas que dicen en la etiqueta. Compren una cosa que tenga en una bolsita plástica y le van a dar toda una explicación acerca de que esa bolsa no es un juguete. Sí puede ser que haya un niño que se murió ahogado porque se metió una bolsa en la cabeza, estamos de acuerdo. No vamos a prohibir por eso las bolsas plásticas. Bueno, lo de las etiquetas es tonto si se quiere, pero ahí está. Hay miles de etiquetas larguísimas, pero en todo caso no podemos cuidarnos de todo. ¿Cuidarnos para qué? ¿Qué clase de vida vamos a vivir si estamos todo el tiempo cuidándonos? Esa es un poco la idea. Varias Ah, preguntas interesantes, Carlos, acá. Le acerco algunas reflexiones y algunas preguntas. Dice Paola, las personas están acostumbradas desde tiempos inmemoriales a tener héroes y cuidadores. Los mismos siempre han derivado del Estado. Si éste opta por dejar libres ciertas coyunturas, será apedreado por sus ciudadanos, ese es el verso. Por lo tanto, debido a esta situación, aprovecha para imponer su fuerza coactiva sobre todos mediante la violación de libertades, y esta pandemia nos demostró esto como trabajo de campo. sí, exactamente. El héroe, es decir, es algo que yo creo que está un poco en la biología de la evolución de la especie humana. Necesitamos el líder del grupo, el líder de la tribu, de la manada. Afortunadamente tenemos la contraparte, tenemos la lucha por controlar al líder. Y esa es una historia antigua, ¿no? Exactamente. Es una historia tan antigua como la especie humana, una especie que no es un rebaño de ovejas, pero tampoco es una especie totalmente independiente, necesita eso. Piensen algunas cositas elementales que pueden leer en la historia. 4 millones de soldados alemanes el día 1 de septiembre de 1939 a las 4 de la mañana entraron a Polonia y empezaron la Segunda Guerra Mundial. Un dato. ¿Cómo se logra que 4 millones de jóvenes salgan a arriesgar su vida por una cosa absolutamente abstracta? Porque realmente ellos no iban a ganar nada, ni siquiera el honor en el campo de batalla, porque eso ya es historia medieval. 600.000 soldados se llevó Napoleón a Rusia. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, porque ese germen de rebaño lo tenemos en la especie humana. Lamentablemente, para los que creemos en la libertad, lo tenemos. Pero, en todo caso, hay que balancearlo, si se pudiera. Aquí hay dos preguntas interesantes de Eugenio. Dice, si tuviera la posibilidad de darle un consejo o decirle algo a su yo joven, ¿qué le diría? A mi yo joven, ay, por Dios,
Yo le diría que La aprendí. pregunta sería, ¿que se quede en Argentina? Sería una pregunta. No, yo me fui a Argentina. Yo tenía un amigo que decía, mire, amigo, así decía él, era un colega, un compañero de estudio, pero que era mi jefe, decía, lo mejor que se puede hacer en este país es irse. Y yo me fui, le hice caso. Yo me fui para el lado equivocado, pero me fui. Y él se quedó y no le fue muy bien. En fin, no sé nada de él de los últimos 40 años, pero hasta que supe no andaba muy bien este joven. Es decir, bueno, mira, como joven tienes que equivocarte, tienes que hacer cosas, tienes que arriesgarte. ¿Qué es la vida si no te arriesgas a crear una empresa, a establecer una relación de pareja, a tener hijos? Que ahora la gente no quiere tener hijos porque no quiere ni siquiera correr ese riesgo de que le coarten su tiempo libre para hacer qué. ¿Qué hacen en el tiempo libre? Ver mensajitos, series de televisión. Cada quien vive como puede. Por suerte la especie humana es tan contradictoria y tan compleja que entonces hay campo para la esperanza. Hay segunda pregunta de Eugenio, dice, como intelectual, ¿cree usted en los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor o copyrights? ¿Qué los diferencia de los bienes tangibles de propiedad privada? Mira, ese es un debate que yo no lo tengo muy claro. Vaya a partir de mi duda. Como autor, yo he sido pirateado. Tú mostraste, Alberto, un libro que es El proceso de investigación. Ese libro ha sido pirateado a tal punto que de no ser pirateado, hubiera cambiado mi situación económica en la vida. O sea, fue un daño sensible, no tuve protección alguna. ¿Cómo hacer para que haya una verdadera protección? Lamentablemente ahora la protección la tienen los grandes y no los pequeños. La tienen los grandes estudios de Hollywood, pero no a la persona a la que le roban un video que hizo. Entonces yo creería en la propiedad intelectual si se manejara de otra manera. Creo que el autor siempre tiene derechos. Hay gente que se abusa, claro que sí. Para eso debería haber una ley más justa. Una de las cosas que se me ocurren es que habría que adoptar una posición intermedia, porque una posición cuidadosa. Yo no puedo registrar como propiedad intelectual una cosa banal, pequeña. Por decir ese título, todos nos equivocamos. Es una frase corriente. No se la saqué a nadie y cualquiera me la puede sacar y me parece muy bien. Claro, si alguien imprime este libro y lo vende y hace dinero, pues me parece mal. Me parece que me tendría que dar una parte a mí. Entonces hay que tomar equilibrio en esas cosas. Yo creo que los laboratorios, por ejemplo, que elaboran medicinas, las medicinas típicas, en este caso son las del cáncer, esos laboratorios gastan decenas de millones de dólares para encontrar una nueva droga. ¿Cómo van a resarcirse si no la logran vender a un buen precio? ¿Cómo pueden protegerse? Pero la protección que se les da ahora es demasiado larga, creo que generalmente son 17 años. La propiedad intelectual de las obras literarias es de 75. Creo que pudiéramos trabajar en ese sentido. Mi opinión, como les digo, no es una opinión tajante final, pero es que ni todo ni nada. En ese sentido, yo sí creo en la propiedad intelectual, no puede ser que tú trabajes gratis, y ese es otro punto que quiero decirlo acá. Yo como intelectual, defendiendo las ideas de libertad, tuve muchas malas sorpresas en Venezuela, cuando no recibí fondos para hacer algunas cosas que podían, tal vez, creo que no, pero tal vez hubieran podido complicarle la vida a Chávez. Pero no conseguía dinero para crear un equipo de investigación. Esa gente tenía el dinero y no sabía que necesitaba protegerse. No valoraba la posición intelectual, no quería gastar a lo mejor $3.000 o $5.000 en algo. Bueno, y después gastaban a lo mejor 10.000 o 15.000 en un reloj. Se equivocan palmariamente. El trabajo del intelectual es muy poco valorado, pero entonces yo les digo, la propiedad intelectual sí me parece bien protegerla de alguna manera, pero tienen que ser leyes muy cuidadosamente establecidas.
Dice Carolina, en su opinión, ¿por qué este particular virus generó la reacción global que generó y no así las otras que mencionó antes? De verdad, no lo sé. Ahí no me dejen especular. No, no lo sé, no tengo idea por qué pasó esto. Es algo imprevisible, algo nuevo. Se desató así de una vez a otra. No sé ni siquiera dónde empezó esta idea de la cuarentena total. Aquí en el territorio que yo conozco, el primero que la impuso fue un gobernante medio extraño, que es Bukele de El Salvador. Pero no sé de dónde sacó esa idea. Posiblemente, como había en una pregunta anterior, de alguien que quería controlar todo. O no, no sé, de algún médico, de algún epidemiólogo que visualizó esta estrategia. Pero yo no sé por qué esta vez pasó eso. Sí sé, no es que sé, pero sí tengo un poco la impresión de que desde cuál de estas epidemias, una de estas que hubo, posiblemente desde la gripe A, hace 10 años, desde la gripe A ya anda rondando la idea de la gente hacer algo así. Pero esos son esos movimientos intelectuales y personales que, ¿por qué aparecieron? No lo sé. Dice otro planteo de Alejandro en este caso, dice, ¿usted no cree que el virus no es el riesgo, sino la falta de inversión en salud? Es posible, es muy posible. Mira, uno de los grandes problemas que hay es que nuestros estados creen tener un sistema de salud. Y ese sistema de salud se supone que es una maravilla. Pero ese sistema de salud ahora se ha demostrado absolutamente incapaz de resolver nada. Países con medicina socializada, donde tú no puedes ni siquiera elegir el médico que te trata, como Inglaterra, que me parece una restricción brutal a la libertad de la persona, han tenido las mismas cifras o peores que países como los nuestros, donde la mitad de la medicina es social, la otra mitad no, y todo es un caos. Y los países africanos no están afectados, algunos sí, pero en general no están afectados. O sea, es una gran mentira el sistema de salud pública. Mi opinión personal respecto al Estado y la salud es que el Estado debe emprender solo las obras de saneamiento que no pueden emprender los particulares. Es decir, si hay que desecar un pantano que tiene 20.000 kilómetros cuadrados de extensión, bueno, pues ninguna empresa se va a poder hacer eso, nadie le va a pagar. Para eso puede estar el Estado. Si hay que fomentar quizás cierto tipo de investigación, etcétera, puede ser. Pero yo creo que es en el margen de lo que llamamos saneamiento ambiental, de las poblaciones más aisladas, más vulnerables, donde debería concentrarse la inversión. Pero pensar en un verdadero sistema de salud universal, estatal y público, se está demostrando que no sirve para nada. Dice O Juan, sea que mi opinión sería que habría que desmantelar todo eso y dejar mayor libertad a los médicos para que instalen clínicas, hospitales, sanatorios o lo que sea. Y dejarles, digamos así, más ingresos, derivar esos ingresos al apoyo de la medicina. Y mi opinión es muy parecida en cuanto a la educación. La educación pública es una mentira, es sencillamente una falacia. Entonces, el Estado debiera retirarse de la operación de la salud y la educación. Quizá, y esto habría que discutirlo, así como les decía en el caso de la propiedad intelectual, con bastante equilibrio para no pasarse a un extremo, de un extremo a otro. Quizá habría que ver cómo se apoya, cómo se maneja todo esto, pero en realidad el Estado es un mal operador de las siderúrgicas, de las petroleras y de los hospitales. dice Juan Manuel, ¿usted cree que estamos frente a un nuevo paradigma político y social luego de la pandemia, donde el liberalismo o el socialismo no tengan cabida? No, mira, yo no sé. A mí lo que me llama la atención es que no sabemos cómo va a terminar esto por la pregunta que yo me hacía. ¿Cuándo vamos a decir que terminó la pandemia? Cuando haya un 1 por 1000, un 1 por 10.000, un 1 por 100.000. No lo sé. ¿Cómo va a terminar? ¿Va a terminar bien o mal?
bien o mal en el sentido sociopolítico. Va a terminar con gente saliendo a la calle, rebelándose, con gente, o va a terminar con gente que ya se acostumbró a que no sabemos. Mire, yo cuanto más estudio la historia, más me doy cuenta de que el futuro es impredecible, realmente. Así que hay que estar atentos, como siempre. Eterna vigilancia, decían por allá hace 250 años. Hay que estar atento para que esto no derive, pero liberalismo y socialismo son conceptos muy amplios que no van a morir así. Mire, de alguna manera las ideas no mueren. Así que tenemos todavía ideas así. Tenemos cristianos que creen al pie de juntillas todo lo que dice la Biblia, tenemos comunistas, tenemos pronazis, tenemos de todo. Bueno, eso en cierta forma es, así como hablan de la riqueza de las especies, de la variedad de especies que hay en una región, bueno, en cierta forma es una riqueza también que tenemos, muy peligrosa, pero la tenemos. Pero yo no me atrevería a hacer, sí le puedo decir algunas proyecciones del futuro, evidentemente, si yo voy a iniciar una empresa ahora, se lo comentaba ahora, esta mañana, a un pariente mío, si antes hubiera calculado y diseñado mi empresa, mi planta física, para tener 500 metros cuadrados y poner tantas personas, ahora ya no alquilaría 500 metros. Ahora me doy cuenta de todo lo que se puede hacer como estamos haciéndolo ahora. De tal manera que alquilaría a lo mejor 150 metros. Me ahorraría eso. Mucho trabajito tonto que se hace de sellos que van y que vienen, de una persona sentada en un escritorio 8 horas, muchos de esos trabajos se han mostrado irrelevantes. O sea que esto también, como buena crisis, es una oportunidad para aquel empresario que realmente entienda en qué mundo se está viviendo. Terciarización, digitalización, son cosas que le van a dar más dinero. Fíjense, yo le mostraba este libro, se lo voy a mostrar otra vez para mostrarles una cosa. Esta que está aquí, G de Grafía, es una editorial que es nuestra. Mi esposa, otro socio y yo. Y esa editorial no tiene un metro cuadrado alquilado. Todo se trabaja en las casas, todo se trabaja electrónicamente. Nosotros todo lo tercerizamos. Cada libro es una especie de sumatoria de trabajos diferentes. Eso nos agarró bien a nosotros porque ahora no tenemos ningún gasto fijo. Porque por supuesto las librerías están cerradas aquí, la mayoría está en centros comerciales que están cerrados, no se vende, prácticamente no se vende ni un libro. O sea que en ese sentido estamos parados. Pero no tenemos costos fijos. Entonces tenemos que tener ingresos por otras vías, pero podemos aguantarlo. Entonces, ese tipo de mentalidad, los que ya la tengan van a salir a flote rápido. Y los nuevos que lo entiendan van a poder construir empresas realmente activas. Esa es una de las enseñanzas que podemos tener. Pero hay muchas enseñanzas que nos va a dejar esto. Ahora les digo, desde el punto de vista sociopolítico, yo no sé qué va a pasar con objetos como el gobierno español realmente. Si va a salir fortalecido o va a caer. O el gobierno argentino, pero eso prefiero no meterme. Ahí le dejo el campo a Alberto y a algunas otras gente muy conocedora del tema, que yo ya no soy. Dice Horacio, ¿es posible que la posición del señor Sabino se pueda escribir con una frase muy usada por movimientos feministas radicales? Mi cuerpo, mi salud, mi decisión. ¿No necesito que ningún gobierno me cuide? Bueno, yo no necesito que ningún gobierno me cuide. Mire, la historia de mi vida es que los gobiernos no me han cuidado. Allá en aquella época me han encarcelado. O sea, yo no sé qué clase de cuidado es eso, ¿no? Por mucho tiempo, pero me han encarcelado. O sea, es mi decisión. Yo entiendo que somos seres sociales y que todo eso hay que... Pero sí, yo pienso que hay que si no te cuidas tú, no te va a cuidar en el fondo nadie. O no te va a cuidar con el cariño y el amor que necesita para cuidarte. Por eso las relaciones familiares sí son fundamentales. Pero que una entidad abstracta diga los mayores de 60 años no pueden salir a la calle y la otra diga los mayores de 65. ¿Y qué pasa conmigo que estoy por cumplir los 60? Voy a salir a la calle, festejo mi cumpleaños y ya me quedo encerrado. A mí me parece, piénsenlo bien, es una redomada estupidez. Pero bueno, así es la gente.
Dice Juan Ramón, soy artista plástico y la pandemia me sirve para pensar y crear para cuando se levante la pandemia. Ahora bien, si me sirve a mí, ¿cómo lo presento al resto? Y Santiago le dice a Juan Ramón que te sirva está bien, no debes disculparte por eso, no haces nada que imponga una restricción a otros, el tema es el Estado que te impone restricciones. Bueno, miren, lo que yo hice, porque me gusta hablar así en primera persona, lo que yo hice fue primero salir de todo el trabajo atrasado que tenía y que me perturbaban con reuniones, tráfico en la calle y demás horarios perdidos. Ahora que ya me puse al día, me puse a escribir una novela. Tranquilo, a lo mejor sale buena. El artista plástico que te escribió, bueno, pues de la peste negra se la considera, alguna gente, yo no soy historiador de arte, pero alguna gente la considera fuente, una de las fuentes del arte renacentista, el shock que produjo. A mí me gusta esto en el sentido del shock que está produciendo, porque estamos cuestionándonos hasta la salida a la calle, todos nos estamos cuestionando. Bueno, de ese cuestionamiento normalmente salen también cosas muy buenas, así que no hay que desesperar, no hay que desesperar, pero hay que cuidar la libertad individual. Miren chicos, yo ya empiezo a sentirme un poco cansado. No sé si una preguntita más o dos. Le tiro un par más y lo liberamos, Carlos, con todo gusto. Ok. Acá aparece una que me parece que es interesante porque va un poco en línea con lo que alguien planteó antes, ¿no? Dice, Santiago, es la primera histeria con redes sociales y es funcional a la izquierda para imponer algún cambio de sistema porque fracasaron antes. Son resentidos contra el capitalismo, dice Santiago. ¿Lo ve como un movimiento de redes sociales? Bueno, mira, puede haber influido bastante, sí. Yo creo que puede, pero no creo que sea solo de izquierda. Mira, el terror, el pánico, yo creo que detrás de todo esto está el pánico. Y creo que llegó al punto en que esa aversión al riesgo que yo les decía, que la vengo sintiendo en los últimos 20 años o 30, porque gracias a mi edad viví otra época donde la aversión al riesgo era menor, yo creo que llegó a un punto de ruptura. Y las redes sociales, claro, reactivan y potencian eso. Las redes sociales son buenas y malas, son como los cuchillos, mira. Los cuchillos sirven para cortar, desmenuzar una cebolla y hacer un rico guisado, pero también para matar gente. Entonces, toda la técnica se usa para el bien y para el mal. La última Carlos, que tiene que ver con el título, la hace Marielos, dice, ¿cuál debe ser el rol del Estado en la atención de la salud en tiempos con y sin pandemia? ¿Qué cambiaría en condiciones de pandemia? Y ahí vendría un poco el todos nos equivocamos, ¿no? ¿Nos estamos equivocando con ese sistema? Sí, yo creo que nos estamos equivocando. El Estado debiera focalizarse realmente en el tipo de atención médica que se vuelve crítico. Los estados como Guatemala y un centenar más que no tienen buenos sistemas de aguante, porque yo entiendo que la empresa privada no puede tener suficiente capacidad para atender una epidemia, no puede diseñar un hospital privado, un sanatorio para eso. Bueno, pues el Estado podría ser un poco el respaldo final. Es decir, bueno, hay normalmente gente contagiada por enfermedades infecciosas, 50. Ahora tenemos 2000. Bueno, vamos a crear unas cuantas camas. Podemos apoyar también quizá el trabajo de ciertos laboratorios, pero de verdad podemos recomendar eso que dicen de las personas en riesgo de mayor edad. Bueno, habría que explicarles, para que todo el mundo lo sepa, cuáles son los riesgos. La gente lo sabe hoy día, pero habría que explicarlo continuamente. Si usted tiene más de 60 años, cuídese porque esta gripe se ensaña contra la gente de mayor edad. Si usted padece diabetes, cuídese especialmente. Y si esto, si lo otro. Es decir, podría ser un rol de asumir una propaganda global en ese sentido. La empresa privada puede colaborar muchísimo en eso. Aquí hay redes sociales que dicen quédate en casa, hay otras que hablan del tipo de mascarilla que conviene utilizar. Yo creo que el Estado puede hacer un rol de respaldo en todo eso y un rol como el que pasa si hay una inundación, por ejemplo, un terremoto, y de pronto 50.000 o 500.000 personas quedan sin hogar. Bueno, viviendas precarias, tiendas de campaña, qué sé yo. El Estado está para eso, preservar la vida, la seguridad y la propiedad de la gente.
pero en una escala realmente limitada, en una escala de emergencia. Había una frase que ya no se usa mucho ahora, que era la subsidiariedad. Aquello que en algunas condiciones no puede hacer la empresa privada, no podemos hacer nosotros para cuidarnos nosotros mismos, bueno, el Estado puede ayudar en eso. Para eso tendríamos un Estado que no necesitaría cobrar el 50% de impuestos, sino con el 10% estaría suficiente. Pero actuar con inteligencia. Por ahí alguien dice que la mano del Estado es fuerte, pero muy pesada. No discrimina, no sabe hacer las cosas. Entonces, bueno, usémoslos para eso, para las tiendas de campaña, cuando hay 500.000 personas que quedaron sin vivienda por una desgraciable inundación. Bueno, veo que todavía está conectada la mayoría de la gente. Yo también me canso un poquitico de vez en cuando, así que les agradezco su permanencia. Le agradezco a Alberto también, que hizo todo esto, y de verdad que se repita. Muchísimas gracias por este honor y un placer tenerte aquí, Carlos. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias a todos.